especulación inmobiliaria y la preservación del humedal de la Laguna de Rocha. ¿Puedes pasar al micrófono? La Laguna de Rocha está ubicado en el partido Esteban Echeverría, cerca de la autopista Richeri. Está a 11 kilómetros del aeropuerto de Ezeiza, a 33 de Capital Federal. Es uno de los pulmones verdes que tenemos en el río Matanza-Riachuelo. Es uno de los humedales que se está queriendo decir, no se está perdiendo, ¿no? Porque no hay una preservación que nos ayude, ¿no? La ley que todavía no está parando es la ley provincial, la 14.488, que es la que ahora no está, se está preservando el espacio y la biodiversidad que la compone. Bueno, ¿qué tal? Bueno, retomando lo que comenta el compañero, nosotros para la elaboración de este trabajo nos propusimos una serie de objetivos y una hipótesis. El objetivo general justamente es analizar la interacción entre estos dos sectores que confrontan entre sí. Por un lado tenemos la especulación inmobiliaria, por otro lado tenemos ciertas agrupaciones ambientalistas y tenemos ciertas organizaciones vecinales que buscan la conservación del humedal. Entre los objetivos específicos, bueno, justamente podemos visibilizar el trabajo ambientalista y la urbanización que existe alrededor de lo que es la laguna, y evaluar políticas públicas para poder proponer mejoras. En la hipótesis, nosotros nos planteamos que existe una especie de contradicción entre la falta de una protección legal y las necesidades que tienen los residentes locales de cercanía y los intereses que puede haber alrededor del predio. Nosotros, para que nos podamos situar en lo que es la reserva ecológica, primero tenemos que mencionar qué es. Bueno, justamente es un humedal, y para que nosotros podamos explayarnos un poco, tenemos que explicar qué es un humedal. Un humedal es un ecosistema de importancia ecológica que cumple diferentes funciones ecológicas. Funciona como sumidero de carbono, regula el ciclo hidrológico y sirve de hábitat para diferentes especies de flora y fauna. La Laguna de Rocha precisamente es crucial, principalmente para que no se inunden los vecinos de cercanía, porque entre las funciones que cumplen los humedales, particularmente es una zona pantanosa que cuando llueve excesivamente, esta zona se inunda y después va drenando el agua, cumpliendo como una especie de filtro en donde posteriormente va desembocando en el río Matanza-Riachuelo. En parte purifica el agua. Encontramos una gran variedad de flora y fauna. El 80% de las especies de aves transitan por esta zona, y hay diferentes especies. Nosotros, para introducirnos un poco en el tema, tenemos que visualizar el impacto que estos sectores inmobiliarios determinan en esta zona. Lo podemos pensar en dos sentidos. Por un lado, la formación de clubes de campo y desarrollos industriales. Cuando nos referimos a clubes de campo, nos referimos a una especie de encadenamiento de countries que hay en toda esa zona. Justamente limita con la zona de Canning, que la compañera había estado comentando previamente también, que pasa la autopista Presidente Perón. Y por eso tiene un gran, ¿cómo se dice? Como una especie de importancia, y que es tan disputado este sector, en parte porque está limitando con la autopista de Ezeiza-Cañuelas y la continuación de la autopista Richeri, y poder acceder a lo que es la capital federal. Esta conectividad justamente garantiza que en 20 minutos se llegue a la capital federal.
otro lado están los desarrollos industriales que parcialmente se fueron desarrollando en la zona. Hay polos industriales, hay galpones y hay diversos emprendimientos que o se concretaron o están en proyecto de concretarse. Esto se traslada a la transformación de áreas naturales en urbanizaciones o en sectores industriales directamente, la pérdida de la biodiversidad y la fragmentación de estos hábitats que justamente se alteran los patrones hidrológicos y aumenta la mayor probabilidad de que se inunden todas las residencias cercanas. Y nosotros, para que podamos identificar estos conflictos, nos basamos en 4 actores que forman parte de este conflicto. Por un lado, tenemos el sector inmobiliario, que son grandes empresas que están en la búsqueda de invertir grandes capitales. Hay diferentes proyectos. Uno de los últimos fue la búsqueda de formar 2 sedes deportivas. Por un lado, Boca Juniors, que se terminó mudando hacia la zona de Ezeiza. Por otro lado, Racing Club, que fue el que más pelea dio al respecto y también terminó cediendo frente a la organización vecinal y a la organización de los espacios ambientalistas. Por otro lado, tenemos las comunidades locales que están a grandes rasgos en defensa del espacio y que precisan de esta humedad para que esa zona no se inunde prácticamente. Por otro lado, tenemos las organizaciones ambientalistas, que hay varias. Nosotros posteriormente nos vamos a centrar en una particularmente, que es donde hicimos diversas entrevistas y sacamos la mayoría del material que tenemos, que justamente están en defensa de la conservación del humedal y han propuesto diferentes políticas para la propia conservación. Y por último tenemos las autoridades gubernamentales, que son los encargados de aplicar las leyes de protección o en todo caso flexibilizar las leyes de protección que actualmente existen. Bueno, continuando con lo de mi compañero, vamos a hablar sobre los conflictos territoriales. Como podemos ver, todavía no se nombra, pero al lado este de la reserva tenemos el barrio 9 de enero, que como se ve claramente en la imagen, va avanzando sobre el humedal. O sea, ustedes piensen en las consecuencias de ese barrio, que cuando llueve se inunda, que va avanzando. ¿Pero por qué va avanzando? Esa es la cuestión. Ellos tienen la necesidad de vivienda, no es que tienen más opciones o tienen otras alternativas. Y ahí se ve la falta de políticas que resuelvan estas cuestiones. Sí se hicieron relocalizaciones de personas, pero esto va avanzando mucho más rápido de lo que se puede relocalizar a las personas y darles soluciones o espacios donde puedan habitar. Esto obviamente afecta muchísimo al medio ambiente, ya que los residuos, muchos de los vecinos, al no saber que eso es una reserva, van y empiezan con las bomberas a cazar pájaros y aves, por el simple hecho de no saber, ¿no? Y después, bueno, por otro lado tenemos los proyectos inmobiliarios, como barrios cerrados y sedes deportivas, lo que contaba mi compañero sobre el Club Boca Juniors, Racing. Después, bueno, nosotros hicimos una observación, fuimos recorriendo el lugar y estas fotos las sacamos nosotros. Pudimos ver el club de automóviles clásicos y cuando vimos había autos abandonados, viejos, oxidados, quemados, y era un espacio hiper amplio. Entonces, ¿a qué le estamos sacando lugar a la reserva para darles lugar a los autos que están ahí viejos y tirados? Y bueno, no sé si se ve bien, pero sí está lleno de autos tirados, abandonados prácticamente. Y bueno, esta es la falta de protección legal que permite este avance sobre el humedal. Siguiente. Y después vemos el trabajo de movimientos vecinales. Nosotros nos enfocamos en lo que es el colectivo ecológico Unidos por la Laguna de Rocha. Es un movimiento vecinal de personas como nosotros, comunes, algunos profesionales, otros no, que por el hecho de ver un humedal que se está afectando,
se movilizan, se reúnen y generan acciones legales, tratan de todo este avance de los clubes. Lucharon un montón ellos y se pudo lograr que no se diera lo del avance sobre Boca. Pero bueno, se fue para el otro lado, puso plata en otro lado y se dio. Pero bueno, ellos desde su lugar hicieron una lucha impresionante para poder detener ese avance. Después hacen acciones de concientización, dan charlas en los colegios, en el colegio de ahí del barrio 9 de enero, hacen volanteadas, tratan de visibilizar, porque eso es lo que realmente falta sobre esa laguna. Falta visibilizar eso, porque si vos miras a un costado, ves pastizal, no entendés lo que hay ahí adentro y lo valioso y especial que es ese lugar. Después, bueno, tenemos las políticas públicas, la Ley de Bosques Nacional, la 26.331, que da un presupuesto mínimo para la conservación, para mantener los bosques nativos y demás, que, tengo una triste noticia, ayer nos enteramos de que se terminó, ya no hay más presupuesto para eso. La verdad que no tenemos mucha información porque realmente nos enteramos ayer de esta noticia y realmente es un retroceso enorme, porque ya el presupuesto era hiper mínimo y se sostenía como podía. Ahora no hay presupuesto. Así que bueno, nada, vamos a tener que seguir luchando. Y después tenemos la ley provincial, que es la ley de creación de comité de gestión de la Laguna de Rocha natural y mixta. Y como obstáculos, que obviamente es lo que venimos hablando, la falta de coordinación entre el gobierno nacional y el provincial. Nada, no hay administración, hay mucha corrupción y se hace realmente lo que se puede. Vamos a la siguiente y última. Vamos a hablar sobre el marco metodológico. Usamos dos técnicas o métodos metodológicos, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa hicimos la observación no modificativa, no participativa. Eso. Observando cómo se avanzaba sobre el humedal, sobre el barrio, las inmobiliarias y demás. Y después la cuantitativa, que fueron sobre estadísticas y la entrevista que le hicimos a Juan Correa, que es el de la organización vecinal que estuvimos hablando hace un ratito, y sacando datos de los vecinos, de la gente de las movilizaciones y sobre los datos de las fuentes primarias, que son las leyes, y las fuentes secundarias, que son las entrevistas, las fuentes de noticias y demás. Así que... Bueno, gracias. Y bueno, gracias por escucharnos. Y bueno, esta es nuestra investigación y seguimos el proceso y de terminar de investigarla. Ahora vamos a continuar con el derecho a la libre circulación ciudadana y mecanismos de protesta callejera en la ciudad de Avellaneda, el caso del puente Pueyrredón, Yamila Pinto, Romina Poggio y Diego Estrada.